Los papas más importantes de la historia seguramente, bueno, hay listas, ¿no? Pero yo no podría dejar fuera a León I el Grande, que gobernó del año 440 al 461. Fue el primer papa en asumir un papel político internacional. Su momento decisivo llegó en el año 452, cuando Atila amenazaba con invadir Roma. Sin ejército, sin protección, sin ningún tipo de protección, León fue a su encuentro y con toda lógica convenció a Atila de no entrar ahí. Esa escena lo convirtió en un símbolo de protección divina, pero en realidad fue un acto de diplomacia pura. Atila estaba cansado, su gente tenía hambre, no había recursos. León aprovechó ese momento para negociar. Desde entonces el Papa dejó de ser solamente un guía espiritual y empezó a convertirse en una figura política de peso. Gregorio I el Grande, año 590 al 604, el verdadero fundador del papado como institución de gobierno. Mientras Roma se desmoronaba, Gregorio asumió tareas de Estado, organizó el reparto de alimentos, administró tierras, se enfrentó a la peste, mantuvo a la ciudad funcionando, espiritualmente sistematizó el canto litúrgico. Por eso Gregorio I es el que encabeza los cantos gregorianos, dando origen a lo que se conoce como este ritual mantra. Si ven, el canto gregoriano es monocorde. Yo diría, cuando era niño, es aburrido, pero esto te sirve para poner tu mente en otro modo de vibración. Además, envió misiones a Inglaterra, escribió obras teológicas, consolidó el poder del papado como jefe religioso y civil y fue el primer papa moderno en plena Edad Media. León III, 795-816. Cambió la historia con un solo gesto. En el año 800, durante la misa de Navidad, coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Lo hizo sin previo aviso. Y con eso León dejó un mensaje claro. El poder político necesita de la benedizione papale para ser legítimo. El Papa se convirtió en la figura que podía dar o quitar imperios. Fue un acto teatral y estratégico que consolidó la alianza entre la Iglesia y el trono y elevó la figura papal a una especie de árbitro de Europa, y si no, que lo diga Enrique VIII. Gregorio VII, del año 1073 al 1085, protagonista de una guerra sin armas, pero con consecuencias monumentales, la querella de las investiduras. Chocó con el emperador Enrique IV por el control del nombramiento de obispos. La disputa terminó con el emperador excomulgado y obligado a humillarse ante el Papa, descalzo en la nieve, durante 3 días para pedirle perdón. Gregorio impuso la supremacía papal y convirtió al Papa en figura por encima de los reyes. El rey de los reyes fue el arquitecto del papado como poder supremo en Occidente. Inocencio III, 1198 al año 1216. Tal vez el papa más poderoso de la historia. Gobernó Europa con un emperador encubierto. Convocó al Cuarto Concilio de Letrán, definió dogmas fundamentales y organizó la Cuarta Cruzada, que en vez de liberar Tierra Santa, terminó saqueando Constantinopla. También intervino en disputas sucesorias, excomulgó a monarcas y expandió la Inquisición. Dijo sin tapujos: el Papa está entre Dios y el hombre, inferior a Dios, pero superior a los hombres. Y con él la Iglesia se volvió una superpotencia geopolítica. Alejandro VI, 1492 a 1503, el Papa Borgia. De ahí vienen las orgias, símbolo absoluto de la corrupción. Rodrigo Borgia fue electo papa a base de sobornos y alianzas criminales, justo en el concilio que lo nombró. Tenía hijos, entre ellos César y Lucrecia Borgia, esta que era famosa por su belleza. Organizaba orgías en el Vaticano y manejaba el papado como una casa Borgia, pero no era un inepto. Firmó el Tratado de Tordesillas, que dividió América entre España y Portugal. Nada más. Redibujó el mapa del mundo con la pluma y con la cruz. Encarnó el lado más crudo del poder eclesiástico, inmoral
pero terriblemente eficaz. El Papa Pío IX gobernó de 1846 a 1878. El último papa con poder territorial real. Gobernó los estados pontificios hasta que fueron tomados por Italia en 1870 con la unificación de la República. Ante el avance del liberalismo, reaccionó con dogmas conservadores, proclamó la Inmaculada Concepción y estuvo al frente del Concilio Vaticano I, que estableció la infalibilidad del Papa. El Papa habla ex cátedra. Eso quiere decir que no se equivoca nunca. El Papa es un elemento que tiene toda la verdad, es dueño de la verdad. Se declaró prisionero en el Vaticano y se negó a reconocer la legitimidad del Estado italiano. Fue el último respiro del papado como monarquía absoluta. Otro, Juan XXIII, gobernó de 1958 a 1963. Un papa anciano que todos creían de transición y terminó revolucionando todo. Convocó al Concilio Vaticano II y modernizó a la Iglesia. La misa en lenguas locales, apertura al diálogo interreligioso, condena del antisemitismo y una visión pastoral cercana al mundo real. Cambió el rostro del catolicismo en el siglo XX. Se ofició para los jóvenes. Antes la misa, el Papa le daba la espalda a la Grey, es decir, le daba el frente a la cruz. Ahora es al revés. Este voltearlo fue de Juan XXIII, el hecho de que las mujeres ya no usaran velo. Mi mamá usaba velo cuando me llevaba y yo era niño, y guantes. Y la misa se oficiaba en latín. Y pues me quedan dos importantes, resaltables. Uno seguramente ustedes saben, Juan Pablo II, carismático, políglota, mediático, el primer papa no italiano en siglos, con un papel simbólico clave en la caída del comunismo, y eso me lo contó. Especialmente hablaba con mucho orgullo de que pudo liberar a la Polonia de sus amores, como le llamaba. Recorrió el mundo entero, promovió una imagen cercana y fuerte de la Iglesia, pero también frenó reformas internas, mantuvo una postura ultraconservadora sobre la sexualidad y la familia y encubrió a altos jerarcas involucrados en pederastia, en abusos sexuales. Fue amado por millones, pero su legado es mixto. Un gigante espiritual con algunas cuentas pendientes. Pero, ¿quién es uno para juzgar? Y yo diría el Papa Francisco. Después de Juan Pablo II pensé que no habría un hombre con un carisma similar a él en muchos años, y lo hubo. El primer Papa latinoamericano, jesuita, inteligente de entrada. El primero en llamarse Francisco, cuando uno de sus compañeros, en el momento en que fue nombrado, le dijo, no te olvides de los pobres. Y él tomó, pero de bote pronto, el nombre de Francisco porque pensó en Francisco de Asís, el protector de la pobreza. Su llegada generó esperanza. Renunció al lujo vaticano, nunca ocupó la camerata papale, o sea, la recámara del Papa. Él nunca se movió de su pequeña crujía en el edificio de Santa Marta, ahí a un lado de donde están los recintos pontificios. Nunca ocupó la recámara del Papa. Hizo a un lado el lujo, criticó al capitalismo salvaje y rampante, habló de cuidar la tierra, abrió espacio a los excluidos, una enorme humildad, y enfrentó una fuerte oposición interna. Ha sido ambiguo en el abuso de los clérigos, un papa reformista, pero atrapado en un sistema brutal que pues se resiste al cambio. Su legado todavía está en construcción, pero creo que representa un cambio fundamental de época. Pienso que el Papa Francisco fue el Papa de los pobres,
fue el papa del pensamiento reformador. Fue un hombre de muchas encíclicas que hablaron de la fraternidad en el mundo en un momento en el que pareciera que el mundo estuviera perdiendo la paciencia para llegar a extremos.